Hola, ¿qué tal con todos y todas? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala del primer semestre de la carrera de comunicación. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el funcionalismo en comunicación. Nuestro grupo está integrado por Dainel Rogel, Cristel Suárez y por supuesto quien les habla, César Moreno. A continuación les voy a hablar un poco sobre qué es el funcionalismo. Pues bien, el funcionalismo es una de las perspectivas que ha tenido más influencia en el estudio de la comunicación de masas. Los hechos sociales se explican mejor en términos de las funciones que tienen en el seno de una sociedad. Las ciencias sociales tienen que describir leyes naturales por las cuales se pueden controlar y pronosticar los hechos. Como vemos en pantalla a Aristóteles, quien es un gran personaje dentro de esta teoría del funcionalismo. ¿Cuáles son los orígenes del funcionalismo? Pues bien, sus orígenes se remontan a Aristóteles, quien en su retórica habló de tres componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. Los orígenes del funcionalismo también se remontan a Auguste Comte, Herbert Spencer y Émile Durkheim. No centra su objetivo de estudio en los efectos de los medios masivos, sino a las funciones desempeñadas en la sociedad. A continuación tenemos el modelo de Harold Laswell. Harold Laswell propuso tres elementos que conforman todo proceso comunicativo, como lo es quién dice qué, a quién, en qué canal y con qué efecto. Quién se refiere al análisis de control, qué, el análisis de contenido, a quién, análisis de las audiencias, canal, análisis de los medios y efecto, análisis de los resultados. La importancia de este modelo es innegable, no solo en el ámbito de la Mass Communication Research, sino también en la investigación de la comunicación a nivel mundial. Las funciones sociales de los medios de comunicación según Laswell. Laswell propone tres funciones como las que están aquí a continuación. La primera, supervisión del entorno, afecta a los valores de la sociedad. Relación de las componentes de la sociedad, tiene que ver con los componentes para producir una respuesta al entorno. Y por último, la función de transmisión de cultura, la transmisión y la herencia social. Esto también se debe a las funciones y disfunciones como las que se presentan a continuación. Funciones manifiestas, resultados buscados por los medios. Funciones latentes, resultadas por inesperados por los medios. Y por último, las disfunciones, efectos no deseados para el bienestar de la sociedad. A continuación, mi compañero Dainel con su explicación. Adelante, compañero. Tenemos que cuáles son las características o principios del funcionalismo dentro del ámbito de la comunicación. Como tales, tenemos que no centra su objetivo de estudio en los efectos de los medios de comunicación de masas, sino que destina sus esfuerzos al análisis de las funciones desempeñadas por los mismos en la sociedad, entendiendo que la comunicación asume el rol que contribuye a la construcción de relaciones dentro del sistema social. Tenemos que es un modelo básico que presenta la comunicación como un proceso lineal, sencillo y unidireccional. Y esta corriente de pensamiento reconoce al hombre a partir de sus conductas y de su función en la sociedad, y es entendido como el lector y consumidor. A continuación tenemos autores, estudios y teorías de la comunicación que se pueden ubicar dentro de la corriente funcionalista. Entre los principales autores tenemos a Harold Laswell, a Paul Felix Lazarsfeld, a Karl Hopland y a Kurt Lewin. Entre sus principales estudios tenemos la influencia de los medios masivos, la presión grupal y la eficacia de los mensajes, el acto comunicativo o la persuasión. La teoría hipodérmica. La tenemos entre las principales teorías del funcionalismo y la comunicación, y nos dice que es una teoría sobre la publicidad y la propaganda, y los mensajes de difusión colectiva alcanzan e influyen y manipulan a todos los miembros de la audiencia. También tenemos la teoría de los efectos limitados, que nos dice que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten, y así el mensaje siempre va de medios a la sociedad. Y tenemos la teoría matemática de la comunicación, y esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de información, y se ocupa de la medición de información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información, tal como tenemos en esa imagen referencia. A continuación tenemos a mi compañera Cristel Suárez con su tema. ¿Qué críticas se realizan al funcionalismo?
Seguramente la crítica más general al funcionalismo que se indica con la Mass Communication Research es la que hace Zaperas en 1992, cuando establece 4 aporías del modelo funcionalista en la investigación comunicativa. La primera aporía, el estudio de la transmisión de la información. El estudio de la transmisión de la información en sentido amplio y sus efectos en las audiencias han centrado el objeto de estudio de la Mass Communication Research. Eso ha impedido una visión global de la comunicación. Segunda aporía, las limitaciones del método empírico. En primer lugar, no exige una teoría sociológica general al inicio de la investigación. En segundo lugar, cuando estudia la opinión pública, da por hecho que es la suma de opiniones individuales, de manera que se niega la misma dinámica social de fuerzas en conflicto. Tercera aporía, la separación sujeto-objeto. Se parte del principio del hecho de que el investigador, conocido como sujeto cognosciente, tiene que considerar de manera distante y desde fuera su objeto de estudio, que vendría a ser la realidad social. Cuarta aporía, la institucionalización de la investigación. Zapera nos recuerda que las fuentes de financiación pueden condicionar la investigación. Aunque los investigadores niegan esta influencia, tienen en cuenta que las fuentes de financiación habituales de estas investigaciones eran las mismas industrias de la comunicación de masas, la agencia de publicidad y organismos estatales y militares, además de centros universitarios. Para culminar, tenemos la crítica clásica, que es una conclusión de todo esto, que se ha hecho a la perspectiva funcionalista. Se le acusa de ser fundamentalmente una perspectiva conservadora, y esta ha considerado una aproximación conservadora a la sociedad. Finalmente, concluimos con un resumen acerca del tema dado, el funcionalismo, que se trata de una perspectiva teórica basada en la idea de que los hechos sociales se explican mejor en términos de las funciones que tienen en el seno de una sociedad. El funcionalismo se ha presentado como una perspectiva muy próxima al positivismo. Siguen sus orígenes, que se dan en 1948 con Harold Lasswell, el que propone la teoría funcionalista a través de la esquematización de los elementos que conforman todo un proceso comunicativo. Siguen las características y los principios del funcionalismo, que los principales dicen que no se centra su objeto de estudio en los efectos de los medios de comunicación de masas, y que es un proceso lineal, sencillo y unidireccional, además de que reconoce al hombre como elector y consumidor. Finalmente, tenemos los autores, los principales estudios y teorías, que uno de los ejemplos es Harold Lasswell en estudios la influencia de los medios masivos y teorías, la famosa teoría de la hipodérmica. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima.